Bienvenidos a todos. Hoy tengo el gran gusto de estar aquí con mi amigo Iván, un experto en impuestos cuya trayectoria yo creo que ya todos la conocen, pero igual lo voy a presentar. Iván es un abogado y notario graduado en el año 90 de la Universidad de San Carlos, con 24 o 25 años de ejercicio como magistrado. Como magistrado de lo contencioso administrativo, él estuvo en la sala cuarta de lo contencioso administrativo, muchos lo conocerán porque han tenido casos ahí. Ha sido profesor universitario, fue mi profesor en el 2008 aproximadamente en la Universidad del Istmo, pero sé que también ha impartido clases en otras universidades. Es coautor de un libro del cual vamos a platicar hoy. Ha sido ha sido miembro de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario y, en fin, ha hecho muchas cosas importantes para el derecho tributario en Guatemala. Y hoy lo tenemos aquí, tenemos el privilegio de estar aquí con Iván. Y pues bueno, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, José. Yo creo que el privilegio es mío de poder estar aquí con vos platicando y compartiendo algunas ideas que creo que a algunas personas les parece muy adusto el derecho tributario, que es un poquito árido, dicen. Y sin embargo, creo que no. Yo creo que hay muchas cosas amigables, muchas bondades, y es un ámbito que hace falta todavía explorar y discutir. Sí, yo creo que sí. Hay mucho, digamos, hay como mucho temor de empezar a estudiar sobre el derecho tributario y se piensa que es una rama difícil, pero la verdad es que es una rama fácil y además que todos en algún momento nos topamos con la realidad de los impuestos y en la medida que uno conozca más de los derechos del contribuyente, de las razones por las cuales existe la imposición, pues para uno se vuelve más fácil detectar cuándo está cumpliendo bien sus obligaciones tributarias y cuándo uno lo está cumpliendo en exceso o cuándo está incumpliendo con las normas de derecho tributario. Y yo creo que el libro que tú tienes y que tú has escrito en coautoría con el licenciado, con el doctor Abache, yo creo que es un gran aporte. Y pues hoy vamos a platicar un poquito de tus planteamientos en el libro. Y la primera pregunta que yo te quisiera hacer es, el libro se llama Los derechos del contribuyente en acción. Correcto. ¿Por qué en acción? ¿Tiene eso una doble connotación, la frase final de en acción? Sí, bueno, este libro nace de una charla informal que tuvimos con mi amigo Serviliano Abache Carvajal en el 2018 en Uruguay, en las jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Y ahí fue donde empieza un poquito la idea de poder coincidir y poder escribir algo que tenga una visión de Venezuela y una visión de Guatemala. Y el nombre se lo debemos exclusivamente a Serviliano, él es el creador de ese nombre, porque es un abogado de una firma mundial de abogados y él siempre ha establecido que uno de los elementos importantes del derecho tributario son los derechos del contribuyente. Pero los derechos del contribuyente no tienen que ser estáticos, no tienen que ser allí olvidados en una caja fuerte, sigilosa, oscura. No, al contrario, tienen que ser desarrollados y puestos en movimiento. La palabra acción es eso, movimiento. Y entonces, cuando las personas, los contribuyentes, conocen sus derechos, y sobre todo los fundamentales, sí, igual que las garantías, que son cosas distintas, pueden cumplir mejor todas sus obligaciones. Le platicaba yo ayer a una persona que en la medida que cumpliera bien con las normas tributarias, en esa medida iba a poder dormir mejor. Porque si hay algún área del derecho que nos quita hasta el sueño, es el derecho tributario. ¿Sí? Y es más, el derecho tributario funciona y sigue aún nosotros estando dormidos, porque la refrigeradora, la luz sigue corriendo y tenemos que pagar impuestos también. O sea que tiene las dos variables. Nos quita el sueño y también estando dormidos se está generando impuestos.
Claro. Por eso es que es la palabra esta de derechos del contribuyente en acción, para que se hagan vivos esos derechos y que los podamos exigir protección Sí. y la discusión también. Platicábamos hace un momento con vos, efectivamente, que el derecho tributario es muy amigable. Es Y que a mí me es sumamente apasionante, te lo digo. sí. Y yo pasaría toda la mañana, todo el día, tratando de Y es que todo discurrir está eso. presente en el actuar humano. Digamos, cuántos hechos generadores no surgen en el día a día. Digamos, cuando uno paga el parqueo, ahí inicia una obligación tributaria del pago del IVA, la percepción del IVA, las obligaciones formales de emitir la factura correspondiente. Y entonces, en el transcurso de nuestro día a día, el derecho tributario está presente, ¿verdad? Siempre. Y entonces vale la pena entenderlo. Y a mí lo que me gustó mucho de tu libro es que, y del título que estamos hablando, es que recalca en que somos titulares como contribuyentes de derechos, y a veces uno piensa en el derecho tributario como en los derechos del fisco, que realmente son obligaciones. Correcto. El actuar de la SAT es una obligación, porque el tributo es una obligación dineraria que surge por ley. Y el actuar del fisco de recaudar es una obligación que la ley le da de cobrar y cobrar bien. Correcto. Entonces la SAT en su actuar está cumpliendo una obligación. No está ejerciendo un derecho de cobro, sino es una obligación de cobrar y de cobrar conforme a la ley, cobrar bien. Ni cobrar más ni cobrar menos. Ni cobrar de esta forma o de otra, sino como dice la ley. Y al que le asisten, en la mayoría, los derechos es al contribuyente. Correcto. Y este libro que tú nos presentas hace énfasis en estos derechos que le asisten al contribuyente y me parece fabuloso. Empiezas en el libro, bueno, en la parte que tú escribes, se empieza hablando sobre los derechos fundamentales. Y luego más adelante hablas de las garantías. ¿Nos puedes explicar un poco a qué te refieres con los derechos fundamentales? Cuando históricamente se ven los derechos, empieza a nacer esta connotación de fundamentales como aquellos derechos materiales de las personas. Y entonces hay dos momentos importantes históricos: la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, la primera Revolución Francesa, que creo que la segunda es mucho más interesante y tiene mucho más efectos jurídicos. Pero bueno, quedémonos con esas dos ideas. Y a partir de ahí es que se empiezan a retomar aquella carta de Juan Sin Tierra de 1600, en donde los súbditos, los vasallos, se rebelan contra el jefe feudal y le dicen: no, mire, a partir de ahora usted nos tiene que consultarlos cuando cree impuestos. Entonces son los primeros elementos del derecho tributario y pues hablamos de la naturaleza, del origen, de toda la justificación que en muchas legislaciones como la de Guatemala se han ido constitucionalizando esos derechos. Y está en la parte introductoria, en los primeros 46 artículos, está materializado gran parte de esos derechos fundamentales. Y entonces, ¿dónde encuadran las garantías? Bueno, las garantías son aquellos mecanismos de protección procesal, aquellos elementos propios que los vamos a impulsar a través de los distintos procesos, y regreso un poquito antes, procesos judiciales y procedimientos administrativos. Porque estas garantías no solo son aplicables en el ámbito judicial, son aplicables en el ámbito administrativo. Hay sentencias interesantes, por ejemplo, del Tribunal Europeo, Sí. en donde dicen: mire, todas las garantías del derecho penal ordinario son perfectamente aplicables a los asuntos procedimentales en forma administrativa de los estados. Interesantísimo ese criterio. Y entonces empezamos a ver cómo toda esa connotación va influenciando nuestro sistema pues tenemos muchas garantías también en los primeros 46 artículos. El artículo 12 constitucional, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, que esto es importantísimo, y que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Y estos son figuras, son garantías
que se discuten muy poco en Guatemala. Sí. Cuando la administración hace un requerimiento, ¿hasta dónde va mi derecho de no autoincriminarme Claro. y no dar información y que no sea objeto eso de una sanción? Hay un caso de Benelum en el año 93 que refiere eso precisamente, y es un caso tributario donde dice, no, pero las garantías penales también son aplicables al ámbito tributario. Sancionatorio, sí, Claro. pero la génesis es la misma. Es el jus puniendi del Estado, el derecho de castigar, y por lo tanto le es aplicable. Por eso es que estas dos connotaciones son muy importantes, porque a la luz de los derechos del contribuyente pueden haber los derechos materiales, individuales, y las garantías de protección, que ahí es donde se unen y hacen que esos derechos se vuelvan vivos. Claro. Hay un par de sentencias interesantes, solo termino, Sí, por supuesto. de la Corte de Constitucionalidad, y dice, mire, cuando confluyen los dos, son los momentos más importantes del verdadero derecho a la defensa de las personas. Efectivamente, a mí me llamó mucho la atención cuando vi que en el libro hablaba del principio de presunción de inocencia aplicado al derecho tributario. Porque efectivamente, si logramos trasladar el principio de presunción de inocencia al ámbito tributario, podemos preguntarnos la carga de la prueba en el derecho tributario, ¿quién la tiene? ¿Verdad? Si se debe presumir que el contribuyente actuó bien, ¿será que la carga de la prueba la tiene la SAT? ¿O es como en el derecho procesal civil y mercantil que cada quien debe probar sus afirmaciones? Bueno, aquí entramos a un ámbito muy, muy amplio y muy nebuloso. De hecho, ayer yo di una charla en una institución de auditores que precisamente se llamaba la carga de la prueba en el ámbito tributario. Y discutíamos un poquito el asunto porque cuando revisamos nuestro código tributario, no hay ningún artículo que refiera a quién tiene la carga probatoria. Es más, se comete el error de decir, mire, en el ámbito tributario son aplicables todos los medios de prueba. Bueno, en principio, yo tengo que hacer una crítica con el código tributario. Yo creo que no hay prueba en el ámbito administrativo. Porque para que exista prueba, la génesis nos dice que tiene que haber un tercero que valore y que determine. Aquí no. El ente administrativo es el que recibe, valora y resuelve. Entonces se vuelve juez y parte, ¿sí? Sobre todo por la estructura de cómo está. Termino esto y la otra discusión sería, ¿cuál es la facultad que tenemos las personas y la administración tributaria para decir quién es el que tiene que demostrar o no? Viene con el principio de presunción. Y cuando ya revisamos las leyes en particular, me voy a ir a un caso específico. Precios de transferencia. ¿Quién tiene la carga? Inicialmente el contribuyente. Sí. Artículo 65 creo que es de la ley de actualización. Pero una vez presentado el informe, ¿quién corre con el soporte de verificar si eso es correcto o no? La administración tributaria. Mi amigo César García Novoa dice que eso es lo que podría denominarse el ping-pong de la carga probatoria. En un momento es un sujeto, en otro momento es otro sujeto, y luego llegamos a la resolución y también la administración tributaria tiene que manifestar su acto de voluntariedad demostrando cosas. Pero quiero resaltar, regreso a precios de transferencia. Cuando se habla de precios de transferencia, pero es que la administración tiene la facultad de recalificar. Sí, pero la recalificación es condicionada. Y depende qué va a recalificar. Por supuesto. Yo tengo un caso en el que cambiaron el método. Ah, no. Pero el método lo da la ley. Es decir, la ley dice, para determinadas operaciones se debe usar este método. Sí. Y yo tengo un caso donde la SAT dijo, no, con ese método efectivamente usted está dentro de un precio de libre mercado, pero lo que pasa es que si lo hace con este otro método, no. Claro, pero
ahí la defensa se está ejerciendo en el sentido de decir, mire, yo seleccioné el método que la ley me decía que yo tenía que seleccionar. Y con ese método estoy bien. Y usted mismo lo afirma en su ajuste. Usted me está diciendo que si yo hubiera utilizado otro método, no. Pero es que ese método no me da la ley. Por eso hay un catálogo de métodos. Sí. Y este es el que el contribuyente va a aplicar de acuerdo a sus condiciones propias de mercado. Porque si no, la norma diría, la administración tributaria establecerá el método y sobre ese usted presentará. Y ahí habría que discutir el asunto todavía. Porque me puede poner un método que no es aplicable y me Lo va que a pasa es que ahí habría todo. una discrecionalidad Así en el es. actuar de la administración tributaria, que yo entiendo que hay actos administrativos discrecionales, pero esto no generaría, si fuera así, no generaría certeza jurídica. Certeza jurídica que hablábamos antes Sí. de entrar aquí, que era importantísimo la certeza Entonces, jurídica. por lo tanto, concluyo que si las normas no nos dan la claridad, nos tenemos que ir supletoriamente a un sistema que tiene otra naturaleza propia. No hay una norma que me diga en el derecho administrativo tributario quién tiene la carga. Entonces me voy al Código Procesal Civil, pero su naturaleza es distinta. Sí, porque el Código Procesal Civil y Mercantil rige los procesos litigiosos de un ámbito privado, que es el ámbito civil y el ámbito mercantil. Entre sujetos particulares. Y al final dice, bueno, se rompe con los principios del derecho administrativo tributario. Claro, entre particulares y entre situaciones entre relaciones que lo que rige es el pacta sunt servanda. Son obligaciones contractuales o extracontractuales, digamos, pero provenientes de accidentes. Pero en el ámbito tributario son relaciones de derecho público y que surgen por ley. ¿Ya? Y aquí, por eso es que hay otra crítica que se podría hacer al sistema, es que hay una norma tributaria, administrativa o tributaria, y hay una norma civil, procesal civil. Mientras no generemos un código de procedimientos administrativos, en donde todas estas circunstancias estén claramente definidas, vamos a tener los mismos quebraderos de cabeza que tenemos hoy, aplicando una ley con principios distintos, con facultades distintas, con características distintas a las que le corresponderían a un ámbito eminentemente administrativo, con principios administrativos. Yo creo que eso ayudaría muchísimo porque el no tener un cuerpo jurídico procesal propio a veces hace que, no sé si ha visto que en las sentencias a veces, como hay duda sobre muchas cuestiones procesales, a veces el juzgador para emitiendo más considerandos sobre el proceso que sobre el fin del proceso, que es la justicia. Es decir, nos volvemos expertos en el proceso y no tanto en el resultado. Sí. Entonces el planteamiento va mal porque se olvidó tal cosa, olvidó confrontar la norma, olvidó no sé qué otra cosa, y al final la sustancia del proceso se queda olvidado. A veces podría quedar olvidada entre tanto requisito procesal que digamos que para cada tribunal podría ser distinto. Sí, sobre todo porque, vamos a ver, si nosotros tenemos una ley de lo contencioso administrativo, para resolver el asunto tenemos que ir primero a esa norma, Código Tributario, pero Constitución, Ley de lo Contencioso, Código Tributario y leyes especiales. ¿Sí? Ese sería como el catálogo general. Y es interesante porque la Ley de lo Contencioso Administrativo, cuando yo lo discuto, yo lo analizo, muy poca gente ha leído la exposición de motivos. Y en la exposición de motivos, en literal C, dice que el juez entrará a conocer el derecho sin tomar en cuenta las simples peticiones de las partes. Esto es interesante porque le está dando una facultad muy grande al juez, claro, pero que debe de conocer. E inclusive la versión original de la ley, a la hora de emitir sentencia, decía en el artículo 42, si no estoy mal, que podía pronunciarse más allá de las simples peticiones de las partes, y fue declarado inconstitucional esa parte. Yo creo que sí tenía una razón de ser en el caso contencioso administrativo, porque lo que se buscaba era que los actos de la administración pública fueran muy apegados a la ley, porque el funcionario público obedece a la ley y a veces el administrado o el contribuyente no logra expresar en la fase administrativa en términos claros cuáles fueron esas
omisiones a la ley y por eso, para ser muy, digamos, la finalidad pienso yo que era para que el funcionario público estuviera muy apegado a la ley, el tribunal pudiera revisar inclusive aquello que no lo había dicho el contribuyente. Correcto. Claro que entiendo que es un tema procesal y constitucional delicado y por eso fue que se expulsó el ordenamiento jurídico. Vamos a ver, si analizamos la Constitución, le da esas atribuciones al tribunal. Es más, sí, les da una competencia exclusiva. Es cierto. Exclusivísima, diría yo. Y esto es importante porque nadie puede resolver un asunto administrativo más que el tribunal. Y aquí nos preguntaríamos entonces, bueno, ¿y qué pasa entonces con las casaciones? Que la Corte Suprema de Justicia dicta la resolución de fondo por errores, por lo que sea, del Tribunal de lo Contencioso. ¿Estará revestido de legalidad ese fallo de casación cuando la norma constitucional le da un ámbito competencial exclusivo al tribunal que ningún otro tribunal tiene? Ningún otro. Cuando vemos la Constitución, cierra el círculo y dice, no, solo el contencioso. Entonces alguien me decía, entonces, ¿qué? ¿No crees que conozcan en casación? No, no es ese el objeto. Sí. El objeto es que no tenemos un cuerpo administrativo procesal específico para resolver esos asuntos. En todo caso, si la Corte entra a ver el fondo del asunto, que haga el reenvío. Que cada vez se usa más, la Corte Suprema de Justicia cada vez se está utilizando más el reenvío. Y uno tiene que invocar la casación de forma para que hacen el reenvío, porque a veces uno solo pone la de fondo y entonces la Corte Suprema podría estar impedida de hacer el reenvío. Pero yo sí he visto muchas sentencias que entran al fondo y dictan la resolución. Y nadie, no he visto ningún solo argumento de la gente que plantea o promueve amparos ante la CC de esa violación constitucional. Que el ámbito competencial es exclusivo del Tribunal de lo Contencioso, que no lo puede compartir con nadie, no lo puede delegar, porque la competencia no se puede delegar en estos ámbitos específicos. ¿Por qué la Constitución tiene esto? ¿Por qué la Constitución se toma la molestia de regular el ámbito competencial de un tribunal para que no sea trastocado? Y eso fue otra cosa que me llamó la atención en el libro. Tal vez aprovecho, porque hace una historia sobre el marco constitucional del proceso contencioso administrativo. Y yo la verdad desconocía que ya desde 1928 ya existía un tribunal contencioso administrativo y que normado ya desde la Constitución y que en el 35 fue, digamos, bueno, ahí en el libro usted explica toda la historia y que desde la Constitución del 35 ya está normado de mejor forma y que el solve et repete es una conquista de la Constitución del 85, ¿verdad? Correcto. Toda esa historia no me la sabía y yo creo que esa vale la pena que todos sepamos que este principio del solve et repete. De hecho, la historia del Tribunal de lo Contencioso es interesante porque nace por movimientos liberales. Interesante, sí. Nace por movimientos liberales para crear una justicia administrativa exclusiva. Y el Tribunal de lo Contencioso en principio era un tribunal político, porque tenía un magistrado nombrado de la Corte, un magistrado del presidente y un magistrado del organismo legislativo. Por lo tanto, no era especializado en esa materia, era un órgano político, porque y confluían de los tres poderes ahí. Sin embargo, cuando se incluye ya en la Constitución del 35, empiezan a haber cambios sustanciales. Empieza la Corte a nombrar magistrados, luego regresa nuevamente en el año 46 a que sean de esa misma forma y posteriormente, en el 56, ya empiezan a nombrar el Poder Judicial. Que valga la razón que hasta el año 82 había carrera judicial, porque los magistrados que eran nombrados y eran reelegidos por 2 periodos optaban al cargo vitalicio. Qué interesante. Y esto sí es bien interesante precisamente porque eso generaría más estabilidad. Sí, porque abstraería de la política a la los toma de magistrados. decisiones. Sí. No habría que ir al Congreso, no habría que ir. No, 2 periodos electos, cargo vitalicio, rompen cadenas, rompen ataduras con otros organismos del Estado. Y llegamos
hasta el año 85, como bien lo decís, se proscribe el Solve RP, ¿no? Y por eso es que a partir del año 92 vemos la vorágine de discusión, ¿no? Ya no hay que pagar nada. Y a hoy, 70 años, del 28 al 92, más o menos 70 años, que solo una sala había, la sala primera. Posteriormente la sala segunda, en el año 92, en el año 2004, la sala tercera, en el año 2008, la quinta, y en el año 2013, la sexta. O sea, hoy hay 6. Claro. Y tengo entendido que van a aperturar en este periodo porque los actuales magistrados quieren una general más y una tributaria, 2 más. Qué bueno. ¿Verdad? Pero quiere decir que el ámbito tributario abarca la mitad de los casos de administrativos que llegan a un contencioso administrativo. Es más, las casaciones en materia tributaria, solo en materia tributaria, llegarán al 80% de la Cámara Civil. Y es que eso tiene que ver también que no solo el contribuyente la mayoría de veces va a casación, sí, pero la SAT también. Yo no tenía un caso en que la SAT no llegue hasta las últimas instancias. Sí. Yo no sé si es por política interna o qué, pero siempre llegan hasta las últimas instancias. Creo que sí es por política, pero en una charla que tuve con el actual superintendente, que lo digo con mucho respeto, me dio muy buena impresión. Qué bueno. Es una persona que oye. Qué bueno. Y tomó nota de algunas cuestiones y dijo, sí, voy a poner atención en esto. Aquí estamos para colaborar, no para realizar algo en contra de los contribuyentes. Claro, y me pareció y hace poco di una conferencia que su forma de hablar es que iban a buscar el cumplimiento a través del respeto a los derechos del contribuyente, a partir de una buena relación con el contribuyente. Ese cambio me pareció, la verdad es que me tomó por sorpresa ver esa noticia y la verdad es que lo veo con muy buenos ojos. La verdad que sí, bueno. A mí personalmente me dio muy buena impresión y creo, ayer también estuve en esta charla que te digo y había gente del Tributa. Y pues se acercaron conmigo y nos pusimos a platicar ahí algunas cuestioncitas precisamente de procedimientos que ellos están interesados también en capacitación. Y bueno, ahí fue donde salió tu nombre y bueno, pues he llevado cosas en el ámbito aduanero muy interesantes que creo que puede aportar mucho para capacitaciones. Y me llamó mucho la atención porque ellos están pensando en capacitarse. Maravilloso. Y eso es excelente. ¿Por qué? Porque a la hora de discutir todo esto, yo siempre he sido de la idea de que se discuta, de que se confronten ideas. No siempre tenemos la razón. A mí me ha pasado muchas veces. No siempre tenemos la vez pasada razón. Me pasó con unos abogados que me plantearon un problema. Y yo les dije, no tienen razón. Su planteamiento es incorrecto. Yo me había echado llave. Yo dije, no, esto que me están diciendo es inaudito. Tal vez en su país aplique así. Y me quedé con la idea. Mira, me pasé como meses con la idea y dije, tal vez sí tienen razón. Como al año. Bueno, incorporé el argumento. Dije, no vaya a ser que el argumento de ellos sea correcto. Entonces lo empecé a incorporar. Llegaron los casos a la sala. En la sala me convencí. Dije, tienen razón. Y no es que en la sala, en una de las salas, no voy a decir qué número ni siquiera, pero una de las salas me está dando la razón con ese argumento. Y ahora yo estoy convencido de un argumento del cual yo pensaba que era ilógico. Sí. Y entonces de verdad que uno puede cambiar su parecer. Uno a veces piensa tener la razón. Sí. Y lo más importante es discutirlo, porque a uno le pueden abrir los ojos. Y aprender. Y aprender de esto, porque no es solo imponer criterio, no, es oír al otro, es debatir un poco sobre los argumentos y tal vez uno está muy seguro de algo. Sí. Y en el camino lo pone a pensar. Y sí, es cierto. El ejemplo que pusiste es clarísimo. ¿Por qué? Porque en el ámbito tributario, como en todo ámbito legal, nadie tiene la verdad absoluta de nada. Nadie tiene la verdad. Y a veces encontramos unas sentencias que en principio pensamos que son descabelladas. Pero cuando ya vemos el fondo, wow. Siempre en las sentencias tenemos la mala costumbre de irnos a la parte resolutiva. Sí. ¿Qué fue lo que me resolvieron?
Y a veces la respuesta no la está dando el mismo tribunal. A veces yo veo que el propio tribunal me está diciendo, te la voy a declarar sin lugar, pero si uno lee entre los considerandos, tal vez nos está diciendo, es que tuviste que haber primero, por ejemplo, en la prueba, ¿por qué no la reargüiste de nulidad? Tuviste tu etapa procesal para reargüir de nulidad este medio probatorio y no lo hiciste. Y entonces ahí nos están dando la solución y uno vuelve a plantear el proceso y tal vez por no leer el considerando, no ve eso que ya no lo habían cantado por ahí. Sí, y es interesante cuando uno analiza fallos de otros lugares, porque aquí hay un poquito de doctrina española, de fallos de España. Y hay unos fallos en donde, regresando a la carga probatoria, Regresando un poquito a la carga probatoria, dice, miren, el tribunal administrativo, ¿qué es lo que le interesa? ¿Cobrar o resolver el conflicto? Todos se cantan resolver el conflicto. No. Averiguar la verdad material. Averiguar la verdad material. Porque solo conociendo la verdad material se puede resolver objetivamente un conflicto tributario. Claro. Me parece interesantísimo porque todos nos vamos a discutir esto, aquel derecho, aquel... No, son los hechos los que van a demostrar efectivamente si tenemos o no derecho. Y son los fundamentales del derecho procesal, ¿verdad? El fin del proceso es el fin de todo proceso judicial es la averiguación de la verdad material, ¿verdad? Sí, la verdad material. Pero me parece interesante esa posición de un procesalista administrativo tributario de España y refiere un par de sentencias y las comenta. César también tiene un libro interesantísimo de práctica de derecho tributario. Es un trocho así que es de lo más interesante porque hablan de figuras pero con la jurisprudencia española. Fallos. Y mencionan el fallo, identifican el fallo. Me parece interesante. Y eso es lo que no tenemos en Guatemala. A mí me ha costado conseguir libros de derecho tributario guatemalteco. Sí, no hay, digamos. Entonces, el tuyo y creo que hay otro más, digamos, que he visto. Hay una que no sé si los emitió la propia SAT o el gobierno sobre la historia del derecho tributario en Guatemala, que ahí lo tengo. Es un libro grande. No lo he terminado. Es más, lo tengo que retomar porque lo empecé a leer y me quedé como al 25%. Pero sí, empieza desde los mayas, pues. Muy bonito ese libro. Ahí lo tengo en mi oficina. Pero sí, falta más. No tenemos esa cultura de escribir un poco en libros. Es más, las universidades que son las que deberían de generar esto, se escribe muy poco en la universidad. De hecho, tiene el respaldo de una universidad y del Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario, y eso dio cierta calificación, cierta respaldo académico a esto. Pero yo sí creo que las universidades son las que deberían de generar todo esto, esta discusión, análisis, libros, ir a hacer libros colectivos, qué sé yo. Yo creo que estamos en una etapa donde las instituciones tienen que reconvertirse desde adentro. Y los propios abogados, digamos, estamos en un momento donde nos tenemos que reconvertir, replantearnos lo que estamos haciendo y reenfocar el futuro, porque es que estamos sufriendo muchos cambios tecnológicos, cambios políticos. Yo creo que en estos últimos, te diré, del 2018 para el 2025, los cambios políticos, tecnológicos y demás han sido inmensos. Y yo creo que las universidades ahorita están en un proceso, yo creo que de reconversión, y deben generar contenido, literatura, contenido doctrinario y demás bases para que podamos enriquecer el derecho tributario. Volviendo al libro, mencionabas los principios del derecho tributario que están contenidos en la Constitución. Hay un apartado específico en el libro. ¿Me puedes mencionar algunos de estos principios y cuál crees tú que es el más importante, si es que lo hubiera? Sí, no. Empiezo por el final. Yo creo que el más importante, a la luz del derecho tributario, que todos son importantes, pero si yo tuviera en mis manos el resaltar, la varita mágica del resaltar uno, yo diría que el principio que más me apasionó a mí al hacer la investigación
es el principio de seguridad jurídica. Sí. ¿Por qué la seguridad jurídica? Bueno, pues porque tiene 3 elementos importantes. El principio de seguridad jurídica genera certeza. Sí. Certeza jurídica. Si conocemos las normas, vamos a saber cuál es el contenido de las mismas y vamos a poder realizarlas. Pero la certeza no es solo a quien va dirigida la norma, sino también quien la ejecuta. Que las autoridades, los entes administrativos cumplan con su obligación. El funcionario tiene que hacer lo que la ley le faculta hacer. Los individuales podemos hacer lo que la ley no nos prohíba. Pero esta certeza es importante. Hay varios fallos de la Corte de Constitucionalidad que lo respaldan. El segundo elemento es que las personas a quienes va dirigida la norma y también las autoridades que son las que aplican la norma puedan prever a futuro los efectos de la misma. Si hoy entra en vigencia una norma que me establece un cierto impuesto que tengo que pagar a final de año, yo deba de poder prever los efectos económicos para cumplir con esa obligación. Y el tercero, que no es menos importante, es que se elimine cualquier elemento negativo del ente aplicador. Sí. La proscripción de la arbitrariedad. Eso lo encontramos en cualquier institución pública, ¿no? Los actos arbitrarios, el juez de ventanilla, el excederse de las facultades que la norma. Y Alejandro Altamirano, que sí. lo conoces, que tiene un libro maravilloso. Yo con ese daba clases, cuando di Derecho Tributario en la Universidad del Istmo, esa era mi base de... Que es el derecho administrativo, el derecho a tributario es. Pero Alejandro, en una partecita dice, y da el concepto de arbitrario. Sí. Es un capricho, es una sinrazón, es hacer algo al margen de la ley. Uh-huh. O excediendo las facultades de la ley. Entonces, cuando entendemos precisamente estos 3 elementos que son importantes y lo confrontamos con todo lo que nos pasa alrededor del ámbito tributario, decimos, bueno, este es. ¿Por qué? Porque todos los principios están interrelacionados. Y es que este principio de seguridad jurídica lleva a la práctica a los otros. Yo, cuando te hacía la pregunta, en mi mente pensaba, para mí el más importante es la capacidad contributiva, porque la teoría te dice, que es cierto, y es cierta la teoría, no estoy diciendo que no, pero que es el eje rector del sistema tributario, porque impregna el cuerpo normativo y obliga al legislador a redactar la ley y estructurarla de tal forma que observe la capacidad contributiva. Pero es que sí es la parte, claro, tal vez es muy importante en la parte sustantiva, pero la certeza jurídica, el principio de certeza jurídica permite hacer vivo la norma sustantiva. Sí. Y es más, vamos a ver, muchos sostienen que el principio de legalidad. Ajá. Claro, el principio de legalidad tiene muchos elementos, que todo tiene que estar contenido en la ley, igual que el derecho penal, no puede haber un tributo sin una ley, no puede haber delito sin una ley que lo determine. Entonces esto da certeza, uno de los elementos de la seguridad jurídica. Principio de igualdad. Bueno, es que todos somos iguales. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Vos ganás mucho más que yo. A saber. Eso no sé, vamos a hacer cuentas después. Pero podemos ser contribuyentes distintos. Sí. Y eso no nos vuelve iguales. Claro. Y ese principio de igualdad tiene que ser matizado también. No es que todos somos iguales ante la ley. Sí, tenemos derechos, tenemos obligaciones. Pero en la aplicación normativa no somos iguales. Aquel contribuyente que no contribuye, aquel sujeto informal, no va a estar en las mismas situaciones tuyas ni mías. Sí. ¿Sí? Aquel gran empresario no va a estar en las mismas circunstancias. Por lo tanto, la norma se adapta a la calidad del contribuyente. Entonces, hay un principio que es vinculado, que es el de equidad, que es una grada superlativa de igualdad, en donde dice, y no es invención moderna, los grandes filósofos griegos decían, hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Claro. Hay que tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Claro.
Y es que el principio de legalidad, volviendo a lo que decías, que había gente que decía que el principio de legalidad en materia tributaria es lo más importante, y tal vez en un contexto histórico, es que fue una conquista histórica importante, que el que gobierna, que el rey, que el señor feudal era el que decía cuánto, que cuantificaba el monto del tributo y qué hecho generador era. Que las monarquías se volvieran parlamentarias y que el parlamento de sus funciones era establecer cuánto se iba a contribuir, digamos, limitar al gobierno en la función de establecer cuánto vamos a tributar y que solo estuviera en ley. La verdad es que es una conquista histórica pues sí, por supuesto, muy fuerte, pero de nada sirve, digamos, viéndolo ya en el año 2025, de nada sirve que esté en la ley si la ley no se respeta. Y ahí es donde viene el principio de seguridad jurídica. A manera de ejemplo, en el artículo 84 de la Ley de Actualización Tributaria, como término general te dice, las ganancias de capital, la reducción de capital no genera una ganancia de capital, en términos generales. Entonces uno lee el 84 y dice, bueno, no genera. Y solo hay una excepción, cuando se reduzca el capital y la proporción que se haya capitalizado por utilidades acumuladas, esa sí paga. Va, ok. Pero luego vas al reglamento y en el reglamento ponen otra excepción, que es la reserva, digamos, la devolución de las reservas legales. Que entiendo que por justicia y que por el espíritu, pero tenía que estar en la ley por el principio de legalidad. Así es correcto. Pero mientras ese reglamento no es impugnado, mientras que en los criterios que ya irán viniendo de los ajustes, si ven ese reglamento y no que se excedió, porque el artículo 239 de la Constitución dice que los reglamentos en materia tributaria solo se constreñirán a desarrollar las formas de cobro o las bases de recaudación. No modificarán las bases del tributo, solo normarán lo relativo al cobro del tributo. Pero aquí sí ya están agregando una exención más, digamos, o una excepción más, perdón. En la medida que no hayan resoluciones que permitan dar certeza de que no solo lo que esté en la ley, solo lo que esté en la ley, usted se tiene que constreñir en lo sustantivo a la ley. Y entonces, pero actualmente el contribuyente dirá, no, es que el reglamento dice, pero es que el reglamento no le compete. Sí, pero mientras el reglamento diga, yo lo dudo, ¿verdad? Y no hay certeza. Es de resaltar que nuestra Constitución es muy benevolente en ese sentido, porque tiene el 239, que establece qué debe de ser contenido en una ley que determine el impuesto. Va paso por paso el hecho generador, la base imponible, los sujetos, las exenciones, las sanciones. Por lo tanto, el mismo legislador tributario, al hacer una norma, lo que tendría que hacer es un checklist. ¿Verdad? Pero no necesariamente siempre es así. Entonces ahí es donde las inconstitucionalidades se abre la puerta. Y también hay un deber del contribuyente de presentar esas inconstitucionalidades, porque a veces se dan cuenta de que hay un reglamento o hay una norma que digamos, violenta la jerarquía normativa, violenta el 239, la certeza jurídica, un montón de artículos, pero el contribuyente a veces prefiere no hacer valer los derechos constitucionales. Y yo pienso que en otras épocas costó sangre, literalmente, lograr tener esos principios y esos derechos. De verdad que en algún momento fueron batallas que hasta derrocharon sangre. Y actualmente tenemos el privilegio que estén plasmadas en una carta magna, en una norma suprema, que estén plasmadas ahí para llevarlas a la luz y que el legislador y que quien gobierna la tenga presente siempre. O sea, un jurista español decía, a veces tenemos tantas normas que las desaprovechamos. Entonces, y es interesante esa conclusión porque pasamos por alto muchas cosas que ya deberían de estar, pero cuando hacemos la revisión no necesariamente están. Como el hijo que no se da cuenta a veces el esfuerzo del padre, ¿verdad? Y así siento yo que a veces cuando uno no sabe de historia, que yo he de confesar que yo no sé toda la historia del mundo, pero por lo menos en materia tributaria sí me he esforzado por estudiar la historia en materia tributaria. Pero cuando uno estudia la historia del derecho tributario, uno se da cuenta el esfuerzo que vienen haciendo las generaciones de atrás y uno a veces da por sentado muchas cosas que hemos ganado. Sí. De hecho, cuando uno analiza los principios tributarios, muchos son en base a la historia.
Por ejemplo, la no doble tributación. Sí. Dice, mire, aquellas normas que tengan más de un hecho generador se irán reduciendo paulatinamente para no generar distorsión. Porque lo había, ¿sí? Lo había. Habían normas que estaban vinculadas todas y que se cobraba el mismo hecho generador. El mismo hecho generador. Entonces fue necesario ir quitando alcabala, Sí. dejando el UCI y haciendo algunas cuestiones que son importantes para ir dándole nuevamente certeza jurídica a todos los actos tributarios. Sí. Y ya en otro capítulo, si tenemos oportunidad en otro momento de platicar, podríamos platicar sobre situaciones que todavía tenemos en incumplimiento. Digamos, si hiciéramos un compliance constitucional del derecho tributario, ahí podríamos platicar de cosas que la Constitución dice y que todavía no se ha logrado componer. Por ejemplo, en temas de doble tributación hay algunos casos, ¿verdad? Sí, Hay algunos casos que todavía podrían la existir. ley de distribución de combustibles versus el IVA, por ejemplo. O el ISO ISR también. El es ISO una y dinámica. ISR, aunque son Es distinto hecho deducibles, generador. Bueno. son deducibles entre sí, pero hay algún momento en que yo ya no puedo recuperar aquel impuesto. Sí. Pero ¿puedo pedir devolución? No. Tiene 3 para compensarlo. No, pero ¿puedo pedir la devolución? Porque eso sí Claro. lo puedo hacer. No, porque usted solo tiene este procedimiento. Entonces, ahí hay mucha discusión con respecto a la naturaleza y sobre todo, si entramos a la naturaleza de cómo fue creado el ISO, Sí. la condición era mientras se Era hacía temporal. la actualización tributaria. No sé si era Milton Friedman el que decía, no hay nada más permanente que una disposición temporal del gobierno. Temporal. Sí, y eso es el fenómeno de los tributos. Aquí ponemos una figura que empezó con el IEMA, el IETAP, el ISO, y ha habido una cadena que solo se han pasado la estafeta para hacer el mismo efecto económico. El mismo efecto. Anticipar los pagos del impuesto sobre la renta. Sí. Pero bueno. Vamos a regresar al libro, porque si no, yo sé que nosotros nos podemos torcer y ir hablando de un montón de cosas, pero para volver al libro. Cuando hablamos de los principios del proceso, me gustó mucho que además de los principios constitucionales hay un pedazo del libro, un fragmento del libro en el que hablas sobre los principios que rigen específicamente el proceso contencioso administrativo. ¿Nos podrías mencionar algunos de estos principios? Bueno, hay muchos principios procesales, pero me quiero referir específicamente a la tutela. Sí, la tutela judicial. Nosotros en nuestra Constitución, en el artículo 12, tenemos ahí imbuido un principio que se llama derecho de defensa. Sí. Pero cuando lo leemos, es el debido proceso. Bueno, pues que el epígrafe no es el contenido de la norma. Sí, no, pero es debido proceso. Y este debido proceso tiene muchos elementos, muchísimos elementos, desde un procedimiento establecido, desde un juez con facultades, desde una norma que regule cuáles son las atribuciones del juez para resolver el asunto y que no haya dilaciones en el proceso. ¿Sí? Hay un catálogo, pero absolutamente largo, que podríamos pasarnos enumerando y vamos a ver cómo hasta el día de hoy, ya con una ley de lo contencioso administrativo de mucho tiempo, que es anacrónica, valga decir que desde mi punto de vista ya se ha quedado muy corta, no desarrolla ciertas condiciones, pero ahí tienen principios procesales de oficiosidad, de rapidez, de celeridad, de eficiencia, de eficacia procesal. Y que al final uno para tratando de entender cuáles son todos estos. Porque nos encontramos en un contencioso administrativo en donde dice, no, pídalo. Y el periodo de prueba, pídalo. Y a la vista, pídala.
Cuando yo estuve en la sala, nunca llevamos una sola excepción final o una excepción de caducidad, o una caducidad planteada. ¿Por qué? Porque todo se hacía de oficio. Y no era porque no lo inventáramos, es porque la ley de lo contencioso dice principios. Sí. Principios. Sí, pero es que esos son para el expediente administrativo. No, son principios que se deben observar derecho en el proceso administrativo. No se puede soslayar. Pero es que como se aplica supletoriamente el código, ¿se aplicarán todos? No. La naturaleza es administrativa, no es civil. Y entonces vemos que en el ámbito competencial está bien delimitado. Es más, no por normas ordinarias, sino por la Constitución. Pero el Tribunal de lo Contencioso tiene unas facultades que creo yo que los mismos magistrados no han visto el alcance que pueda tener. A mí me costó mucho entenderlo, me costó varios años entenderlo después de mucho estudio, de que efectivamente es una atribución que no tienen todos los tribunales. Le da unas facultades muy exiguas que no tiene el juez civil, el juez penal, el juez laboral, que sí tienen bien delimitado podemos decir, una tasa de donde no pueden rebalsar. No, el contencioso administrativo no. Tiene todo el ámbito. Inclusive podría anular puede anular el acto administrativo. Y aquí entramos a una discusión. La anulación, ¿cuáles son los efectos? Porque aquí a veces pensamos que la anulación del acto retrotrae los efectos al momento de la violación, y no necesariamente. Porque la violación o la nulidad tiene efecto inmediato de anular ese acto, no retrotraerlo al vicio, no, anular los efectos de este acto, dejándolo sin valor. Por lo tanto, ya no tendría que regresar a corregir el vicio, porque ya el vicio se dio, ya se consumó, pero no lo hemos entendido, porque estamos aplicando la nulidad civil, regresándolo al momento del vicio, ¿no? Y la anulación es dejar sin validez este acto, se murió. Ahí valdría la pena que hiciera un ensayo o un libro sobre los efectos de la anulación y de las sentencias contenciosas. De hecho, cuando yo llegué a una de las salas, yo estuve poquito tiempo, 5 meses en la sala primera, y había un magistrado mayor y un tipo muy sabio, y con el cual congeniamos algunas creencias religiosas, vos y yo con él. Era Rolando Oliveros Catalán. Rolando, amigo de tu papá. Y Rolando era un hombre muy sabio que decía: la ley de lo contencioso administrativo solo permite revocar, modificar o anular. No, perdón. Revocar, modificar o confirmar. Esto, o sea, no hay anulación en la ley de lo contencioso. En la ley de lo contencioso no la hay. Eso está en el Código Tributario. Y sin embargo, él decía, pero constitucionalmente podemos anular. Y ahí fue donde yo me empecé a preguntar los efectos de la anulación y empecé a estudiar un poquito y concluí. Bueno, yo me fui después de este tribunal a la sala tercera y platicábamos eso precisamente. Y él decía, no, anular, se murió. Este es el efecto. Claro, porque la Constitución les da la competencia, como bien platicamos, de ser el contralor de la juridicidad de los actos administrativos y a un rango constitucional, es cierto, superior a la legislación ordinaria. Sí. De hecho, en Uruguay, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un tribunal paralelo a la Corte Suprema de Justicia. Qué interesante. Los que se van de la Corte Suprema de Justicia van a terminar sus días al Tribunal de lo Contencioso. Qué valioso, porque con tanta experiencia. Es que eso es importante. Ir para ese tribunal. Eso es importante. Y aquí no hemos valorado efectivamente la tradición que tiene un juez. Y la posición jurídica que le dio la Constitución a ese tribunal. Sí, el Tribunal de lo Contencioso valdría la pena.
ya ahorita que vienen el centenario en el 2028, que se va a hacer se va a cumplir 100 años, debería de haber una actividad de esa naturaleza. Habría que promoverlo en el instituto. Yo cuando estuve en la corte, el magistrado Manuel Duarte, un hombre muy colaborador, muy proactivo en eso, hicimos unas jornadas celebrando los 95 años de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y se sacó un libro. Qué bonito. Hay un libro. Y yo ese no lo conocí. Yo prometo que te lo voy a compartir. Tengo Gracias. ahí 2 ejemplares todavía en mi despacho. Te lo voy a compartir porque es interesante que 5 años antes del centenario se estuviera celebrando la jurisdicción. Igual efecto tendría que hacerse en el año 28, pues, o sea, ya con mayor trascendencia y con mayor cercanía, debería hacerse una actividad y discutirse todo esto. Discutirse y analizarse. Hay que discutirlo. Y a mí ahorita estoy viendo el tiempo y lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que hay muchas cosas más que pudimos haber platicado. Vamos a tener que repetirlo. Bueno. Desde ya les agradezco a todos los que pudieron ver este video. Primero, que compren o pues que lean. Si quiere, pásame el libro, Iván. Este es el libro del cual estuvimos hablando hoy. Se llama Los derechos del contribuyente en acción, donde Iván es coautor. Y la verdad es que vale la pena la lectura de ese libro. Hay muchas cosas que están ahí que no pudimos platicar. Esto fue un mero conversatorio. Esperamos se repita esta plática. Será un gusto. Y tal vez hablamos ya de otros temas más diversos del derecho tributario. Pero fue un gusto, Iván. No, para mí es un gusto y bueno, pues resaltar que este libro es un libro que nos llevó un cierto compromiso con mi amigo, con Serviliano Abache, a quien le mando un abrazo muy fraternal, del quien he aprendido pero tantas cosas. Es un poco más joven que yo, pero es un chico muy inteligente, le digo yo, porque es un hombre brillante y que está imbuido en el derecho tributario, está imbuido, y que gran parte de este libro se debió a su impulso, a su exigencia, a su rigorismo académico, absolutamente a todos esos elementos. Creo que fue más materializable el libro, ¿sí? Compartimos muchas cosas y uno se puede pensar, uno escribe sobre Venezuela, porque él escribió la parte inicial de Venezuela, del derecho administrativo tributario. Yo escribí la judicial. ¿Cómo pueden encajar? Encajan perfectamente porque son sistemas muy similares. Hasta creo que compartimos los vicios. Entonces, pero bueno, te agradezco mucho el tiempo que me hayas dado la oportunidad de platicar con esto, y de las conversaciones yo siempre aprendo. Y siempre aprendo con gente así como vos, que están muy imbuidos en el litigio. Yo he sido un poco inquieto, la verdad, he sido un poco inquieto para conocer, pero espero seguir teniendo esa inquietud por el derecho tributario. Y la verdad es que yo, de las personas que más he aprendido de derecho tributario es de usted. Y siempre, la verdad es que la disposición que he tenido siempre hacia conmigo para enseñarme y para estar dispuesto a conversar sobre temas tributarios ha sido siempre muy buena, y por eso lo agradezco. Es un gusto, y solo quisiera referir una frase, porque la pusimos aquí en el libro, y es una frase del amigo César García Novoa, que esto lo dijo y alguien lo copió en una conversación y lo pegó en la pared. Y dice: la ciencia solo avanza si uno se atreve a opinar. Qué valioso comentario. Hay que opinar del derecho tributario. A veces las opiniones pueden estar equivocadas, pero uno tiene que opinar, digamos, para poner a discutir una idea. Sí. Si las ideas no se discuten, uno no se puede dar ni siquiera cuenta de su propia equivocación. Sí. Qué valioso. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues adiós a todos. Nos vemos.